Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. ¿Cómo les ha Media ido? tarde o media mañana. Familia hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Feliz. Los que son nuevos en esta cuenta, les queremos dar una noticia. Esta se llama La Hora Feliz. ¿Por qué, mi amor, se llama La Hora Feliz? Pues porque aquí se muestra la gloria de Dios en tantos testimonios, tantas historias, a pesar de los títulos que a veces dicen, pero ¿cómo la hora feliz con ese título tan fuerte, tan terrorífico, Triste. tan triste, tan desolador? No. Cuando ven después, escuchan el testimonio completo, ustedes no se imaginan todas las cosas que pasan acá. Entonces, por eso lo llamamos la hora feliz, porque aquí se Familia, da la gloria de Dios. sí, mi vida lindo. Familia hermosa, saben que a nosotros nos encanta leernos. Entonces, leernos, no, leerlos. Entonces yo los voy a invitar a que en todos los testimonios que ustedes vean que Dios les está regalando a través de esta cuenta, ustedes dejen unos mensajes bien lindos. Sea la invitada, sea dando gloria a Dios, también contándonos qué tipo de testimonio les gustaría que la Virgen nos trajera aquí. Claro, claro. Y muy importante, se tienen que suscribir, porque si no se suscriben y activan la campanita, no se van a dar cuenta cuando estamos subiendo contenido. Y Muchos hay, corazoncitos. y hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y yo cómo hago para compartir mi historia? Ay, Es muy sí. sencillo. Tú nos puedes escribir a la cuenta de regálame tu historia @gmail, nos Punto com. contacta, gmail.com, y nos escribes y nos dices, yo estoy interesado en contar mi testimonio, es que de esto se trata, y bueno, el Señor, todos los testimonios que llegan aquí es porque todos los ponemos en oración. No es manipulado por nosotros, porque cuando alguna vez lo quisimos hacer, esto era un Ay, se desastre. desbarató. Entonces, no, que sea lo que Dios quiera traer aquí. Bueno, hoy tenemos una historia muy hermosa, ¿cierto? Sí, es una invitada muy hermosa que yo creo que es primera vez que cuenta su testimonio. Yo no sé, ahorita confirmamos, pero el Señor puso fuertemente en su corazón dar gloria a Dios a través de su historia. Ujú. Entonces, para no dar más vueltas, vamos entonces Vamos a darle la bienvenida a a nuestra invitada. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola, hola Alex, hola Anita, ¿cómo ¿Cómo están? estás? Qué alegría tenerte por aquí. Muchas gracias por venir a compartir tu testimonio, tu historia. Muchas gracias. Ojalá los nervios no me jueguen en contra. No te preocupes, que el Señor se encarga de que esto salga como Él quiere, porque es que nos depositamos en las manos de Él, que sea el Espíritu Santo guiando, no te preocupes. Como siempre les pedimos a nuestros invitados, si quieren comenzar con una oración, ¿te parece? Con mucho gusto. Claro que sí. Señor, ponemos en tus manos este testimonio, que tú lo guíes, que le llegue a las personas que les tiene que llegar. Tú siempre me has dicho que aunque sea uno el que toque una historia, se habrá hecho todo. Te doy gracias por la vida de Alex y Anita, por su hijita. Pongo en tus manos en este momento también a mis hijos, a mi esposo y a todas las personas que nos están oyendo. Señor, haz tu obra con cada palabra que yo diga, que no sea yo, sino seas tú. Como siempre, tú delante y yo detrás. Amén. 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 Qué hermosa oración, Marisol. Demasiado linda. Bueno, Marisol, no, mira, este espacio es tuyo. Es primera vez que cuentas tu testimonio, ¿cierto? Sí. Ay, pues entonces somos unos bendecidos, que sea este espacio tu casa, esto es una familia. Como decía mi esposito, esto no es ni preparado, ni hay preguntas preestablecidas, así que siéntete cómoda. Aquí la familia es muy hermosa, es muy respetuosa. Entonces, nada, como es primera vez, cuéntanos un poquito de Marisol, de dónde viene, su familia y cómo empieza a tejerse como toda esta historia que te ha acompañado y que hoy quieres compartirnos. Claro. Bueno, mi nombre es Marisol Forero. Nací acá en Bogotá hace 52 años, ya casi 53. Eh, Vengo de una familia católica, pero pues en ese entonces, cuando yo nací, no muy practicante, o sea, de misa diaria, de las cosas obligatorias que había que hacer. Eh, Mi papá se vino muy joven a Bogotá a trabajar. Venía de una familia campesina y se hizo a pulso. Llegó con mucho esfuerzo a hacer con primaria
porque alcanzó a hacer primaria y un curso de contaduría. Llegó a ser vicepresidente de reaseguros de una empresa muy importante en este país. Sí, Ay, yo amo a ese hombre porque, o sea, fue un berraco, un berraco. Y nos enseñó a ser echadas para adelante, o sea, que nada nos quedara pequeñito. Mi mamá es una mujer de mucha fe, de mucha, mucha fe. Se cogió de la mano de Dios para que no se le terminara el matrimonio y yo creo que eso fue lo que a ella le ayudó, la historia de ella. Yo siempre le digo a la gente que, que si yo me pongo a contar mis historias chiquiticas se me va muy largo la historia. Pero la historia de mi mamá es muy, muy bonita porque salvó su matrimonio con el silencio de María. Tengo dos hermanas, mi hermana, la que me sigue, yo soy la menor, la que me sigue cuando tenía 1 año y medio, una empleada se chocó con una silla que estaba, una butaquita pequeña, mi hermana se cae para atrás y la empleada la duerme, le da una fiebre muy fuerte y eso deriva en una meningitis. Entonces mi hermana tiene retardo mental a causa de ese golpe. Y mi hermana mayor se llama Patricia, también un ángel, es un ángel. Tuvo una conversión hermosa en Fátima antes de pandemia. También es otra historia muy, muy, muy bonita. Ha sido el ángel de la guarda de invitada, mis hijos. Señor. invitada, invitada también tu hermana. Sí, total, la historia de ella es preciosa, preciosa. Y bueno, de ahí yo creo que parte de la historia mía de cuando de cuando mi hermana se enferma, porque mis papás toman, o sea, dicen no más hijos, porque a ellos les dijeron que la causa de la enfermedad de Sandra había sido por ellos. Entonces mi mamá va a Profamilia y comienza a consumir el mejor anticonceptivo de la época, y aquí estoy yo. Le decían que no había posibilidades de que quedara embarazada, pero bueno, aquí estoy yo. Eh, pero fíjense que comienza de pronto ahí una herida en mí, porque el pensar que no querían tenerte, mi mamá lo contaba, pero a mí me dolía. Y yo no me daba cuenta que eso me dolía. Entonces yo decía, soy el resultado del mejor anticonceptivo de la época. Oh, Crecí estudiando en un colegio de barrio, donde era muy, muy, muy feliz. Era una niña que pensaba que el mundo giraba alrededor de ella. Yo digo que yo me inventé el Truman Show porque yo desde muy pequeña pensaba que la vida, que los demás eran actores. Y yo decía, ahorita van a fallar y ahorita va a pasar un actor, el mismo que pasó hace un rato. Y yo nunca había visto The Truman Show, o sea, estoy hablando de cuando era niña. Yo pensaba que yo estaba dentro de como una obra de teatro o de una película y habían actores. Dios. Cuando mis papás hicieron un esfuerzo brutal y me pasan del colegio de barrio a un colegio de religiosas, un colegio acá en Bogotá. Y en ese colegio yo me crié con unas primas y ellas me enseñaron a leer y a escribir y a sumar y a multiplicar. Cuando yo estaba en primero de primaria, yo ya sabía hacer todo eso. Las monjas dijeron, no, esta es perfecta para pasarla a tercero. Y me pasan a tercero de primaria. De Entonces primero, estaba, eso es un brinco Wow. gigante. sí, absurdo, absurdo porque yo andaba con niñas muy grandes pensando otras cosas, yo muy niña, yo muy, como muy inocente y comienzo a vivir un bullying absurdo, 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 absurdo. O sea, yo era muy inteligente, pero para ellas eso era muy aburrido. Absurdo, yo llegaba todos los días acá llorando a decirle a mi mamá, sáqueme de ese colegio, yo no puedo más. Pero mi mamá me decía, usted tiene que crearse un carácter fuerte, no la voy a sacar. Entonces luché muchos años y solamente ayer recordaba que solamente cuando llegué como a tercero bachillerato me medio me mimeticé, pero siempre traté de buscar que la gente me quisiera de alguna manera. Salgo del colegio con la idea de estudiar comunicación social y periodismo, porque me decían que eso era mi don. Yo leía en la misa, pues por el tema del gobierno escolar, y termino estudiando en la Universidad de La Sabana comunicación social.
llego a la universidad, un mundo totalmente distinto. A mí siempre rogaba cariño, siempre, 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 y trataba de agradarle a la gente, de hacer lo que la gente le gustara más. eh, y llego pues a una universidad con gente de todas partes, con gente de todas las culturas, de todas las pensamientos, y eso pues también fue un choque, pero yo tenía muy claro, mi papá acaba de pensionarse y yo tenía muy claro que yo tenía que sacar esa universidad adelante porque mi papá me estaba pagando una universidad privada. Entonces comencé a estudiar con todas las ganas, a sacar la universidad adelante, pero a tratar de encontrar quién me quisiera. Entonces, me gustaban los muchachos que le gustaban, o sea, que ya tenían novia. Y trataba de que esos muchachos me miraran, de encontrar ese mismo amor que mis amigas tenían. Por esas mismas cosas de tratar de agradar, comencé a tomar licor, a tomar mucho. Y a la par de eso, mis amigas fumaban y a mí me parecía que eran súper cool. Entonces yo quería fumar también y aprender a hacer las figuritas que hacían, aprender a tomar agua cuando ellas fumaban, tomaban agua y después sacaban las burbujitas. A mí me parecía lo máximo y comencé a fumar. Y para poder sostener el vicio del cigarro no era fácil porque mi papá me daba dinero, pero pues no era suficiente. Entonces comencé a dejar de comer, a cambiar cigarrillo, comida por cigarrillo y Coca-Cola. Entonces me dio como un tema de una prediabetes, me desmayaba en la universidad, eso era un show. Y creo que eso incrementó un poco también el tema de la atención de las demás personas hacia mí. Hasta al momento de haber entrado a la universidad había tenido un novio de esos, de la puerta, de cogerse la mano, de comerse un helado, eh, de bailar conmigo en los 15, pero sin que mis papás supieran, porque mi papá siempre nos dijo, nada de noviecitos, nada de amorcitos, no señoras, ustedes tienen que graduarse y apenas se gradúen de la universidad ya pueden pensar en lo que quieran, pero antes de eso no. Y mi papá siempre fue muy firme, siempre, o sea, mi mamá me llegaba, me decía, le voy a decir a su papá, yo salía corriendo porque yo sabía quién era mi papá. Entonces, pues ese noviazgo fue a escondidas y cuando teníamos como 16 años, él tenía 17, yo me entero que él me termina y yo trato de entender por qué me terminó, pues a él la había dejado embarazada a una chica. Entonces yo entendí que pues yo no le estaba dando lo que él quería, pero igual pues tampoco fui a rogarle me dolió y seguí. Llegué a la universidad y comencé a trabajar con una productora de televisión haciendo un programa infantil. Y mientras tanto, que eso yo le doy gracias a Dios porque él me ocupaba en muchas cosas para que yo no me perdiera. Y fíjense que termino trabajando primero con Caracol Radio, acá en Bogotá, con una emisora de niños que se llamaba Colorín Color Radio, y era productora y hacía también producción de cuarto de hora Caracol. Y pues eso me ocupaba un montón porque yo salía de la universidad a trabajar con Caracol y pues llegaba a hacer las tareas de la universidad, entonces estaba siempre ocupada y me fui alejando de esas amigas y del traguito. Cuando estoy trabajando con No, Caracol, dime. mientras hablabas, Marisol, yo me ponía a pensar, y me pasa mucho cuando escucho los testimonios, que digo, esos esfuerzos tan grandes de los padres de cuidar a esos hijos, de, de darles consejos de que esperen el tema del noviazgo y todo, y sin embargo, pues uno termina, porque a mí me pasó igual, uno termina en el mundo y sobre todo muchas veces por agradar, bueno, por encajar. por encajar. Pero mira que acabas de decir algo que puede ser muy importante para los padres, para nosotros los padres, y es que los hijos deben estar ocupados en deporte, estudiando, o sea, que no le dejemos tiempo libre. No es que no puedan tener tiempo de ocio, que para mí el tiempo de ocio no es pereza, sino esos momentos donde se despierta la creatividad. Pero sí es importante que estén enrollados sobre todo en sus talentos, en la pintura, en el deporte, el arte.
Me Claro. parece súper importante para evitar que tengan esos tiempos donde los amigos lastimosamente nos llevan al mundo. Sí, total. Dice, yo a través de mis amigas, sobre todo de una, conocí unas cosas absurdas de la vida que yo no sabía ni siquiera que existían. Entonces, fue muy duro el querer entender el mundo y querer mimetizarme con el mundo y ser parecida a ellos. Entonces, yo creo que Dios se busca las herramientas para ayudarlo a uno y sacarlo de ahí. Y qué mejor que con lo que me gustaba, o sea, me dio en la vena el gusto. O sea, yo trabajando con radio, era en las Américas, cuando Caracol quedaba en las Américas, y yo tenía que cruzar las Américas para llegar a Producciones GES, donde hacía el programa. Entonces siempre estaba ocupada. Entonces ese mundo de las parrandas, del trago, ya no, en el estudio, ni en Caracol ni en el estudio nos dejaban fumar. Entonces eso fue apaciguando un poco el tema del cigarrillo. Me ayudó a organizarme en la alimentación porque estaba terrible. Y como tenía que responder a la universidad, pues no me quedaba mucho tiempo de nada. Ahí conozco a mi segundo novio. Me pareció el tipo más cool. Estudiaba en la Universidad Javeriana. Y yo decía, no, era lo más lindo, pensaba yo era, o sea, me sentía en las nubes con él porque pensaba que había cogido como un crudito del mundo. Pero, pero pues con el tiempo me fui dando cuenta de que no había nada ahí. Me llevó a vivir muchas cosas que si yo estuviera cogida de la mano de Dios, y si esa vocecita me hubiera acompañado, de pronto me lo dijo, pero yo no escuché. Viví muchas cosas que no era el momento de haberlas vivido. Y, y me fue haciendo más heridas en mí, mucho más profundas. Pasa el tiempo, termino con él y antes de terminar me conozco con un muchacho. Este muchacho era muy amigo de un primo mío. Yo lo vi y eso fue flechazo al primer momento. Me encantó. Yo creo que yo también. Pasaron cosas muy graciosas ese día que le decían a uno, ese es. Yo decía, este es el amor de mi vida con el que me voy a casar, con el que voy a tener hijitos, todo. Lo comienzo a poner y eso lo reflexiono después de todos estos años en un pedestal altísimo. Él era el hombre perfecto. No había ningún hombre más, mucho mejor que él. Vivimos un noviazgo tranquilo. No en castidad, pero un noviazgo tranquilo. Yo sentía que él iba a ser con el que me iba a casar, pero cuando llevábamos como 2 años de novios, la mamá le dice que se vaya fuera del país. Eso me rompe el corazón. Él se va. Fueron cartas al principio seguidas, llamadas, eso en ese entonces que era tan costoso el teléfono, nos gastábamos toda la plata de los sueldos llamándonos hasta que un momento ya no volvió a llamar. Y yo quedé con el corazón roto. Yo creo que mi historia, muchas partes de mi historia es que a veces Dios dice sí, a veces dice no, o a veces todavía no. Y yo creo que en mi vida todo eso se ha movido. Yo no era cercana a Dios ni siquiera en esa época, estoy hablando, tendría por ahí unos 22, 23 años. No le consultaba, iba a misa porque tocaba, no me confesaba. Creo que no me confesaba desde la Eucaristía, desde la primera comunión, que fue para mí muy especial. O sea, yo quería hacer la primera comunión, lo tomé muy bonito, lo sentí con muchas ganas, quería hacer la primera comunión. Pero después de eso, nada. O sea, como en el mundo, seguir en el mundo. Este muchacho se va y mi papá por primera vez, yo ya me había graduado de la universidad, me ofrecen irme a Cuba a estudiar guión. Siempre me había gustado. Yo trabajaba para una empresa productora de comerciales y mi jefe decía, usted se la pasa en eso, o sea, dedíquese a eso. Y me echa muy sutilmente, le digo, usted me está echando. Me dijo, no, yo no la estoy echando, le estoy dando un empujoncito para que haga su vida. Yo siempre pensé que me había echado. Y mi papá me apoya. Él decía que no debíamos salir de la casa sin estar casadas. Pero esa vez me apoya. Yo ni siquiera pensaba que era Cuba o que podía encontrar en Cuba, solamente quería huir. Entonces yo decía, uno sale de aquí y los recuerdos se quedan aquí, el dolor se queda aquí
y me fui. Me fui para Cuba a estudiar guión con el apoyo de mi papá. Y llegando allá, yo tenía una compañera, o había conocido una chica en la universidad que terminó siendo mi mejor amiga. Esta amiga era muy del mundo, se vestía súper bonito y yo también, a mí me gustaba como aparentar lo que no tenía. Y yo le pido a ella que por favor me cubra, que yo no quiero tener nada con nadie, íbamos con 150 colombianos, que si preguntan yo tengo novio. Yo andaba con la foto del man, del anterior, andaba con la foto para todas partes. Estoy un día sola porque ellos me dejan sola, mis amigos me dejan sola, y se me para un tipo, él me hablaba, yo no le entendía prácticamente nada de lo que hablaba. Les conté a mis amigos que había conocido a este hombre y fue muy chistoso porque al día siguiente yo traté de saludarlo y él ya no me volteaba la cara. No me miraba, pero si yo estaba sola, lo pillaba mirándome. Pero mientras yo le dijera, yo lo conozco a él, él volteaba la cara y no. Entonces, ¿qué se hizo para mí? Lo de toda la vida, un reto. O sea, ya entendí, entonces me lo voy a ganar a como de lugar. Entonces comencé a mandarle papelitos. Me enfermo allá en Cuba, se me sube un músculo, un tendón de la rodilla sobre la rodilla y quedo con la pierna tiesa. Yo ya iba a salir de la escuela, yo ya me iba y venir pues iba para La Habana una semana y me regresaba para Colombia y me dicen en la escuela que tengo que quedarme, el dolor era impresionante. Y este hombre, con el que había hablado muy pocas veces, me dice, yo asumo el cuidado tuyo, quédate acá. Y yo, mis amigos lo que hicieron fue llevarme las maletas y dejarme allá. Entonces me quedo yo con él, pues compartiendo el mismo apartamento y terminamos comenzando un noviazgo. Un noviazgo de pronto por el agradecimiento al principio. Yo lo veía un hombre muy, muy triste, un hombre muy solo. Ahora les cuento, me terminé enterando que era japonés, por eso su hablar tan raro. La comunicación no era tan fácil porque él no hablaba muy bien español. Entonces, pues como extraño, pero yo veía que yo podía ser la salvadora, me puse la capa, me puse el escudo en el pecho y yo lo iba a salvar. Desde ese momento, y estoy hablando desde el año 95. Entonces nos hicimos novios, yo me regresé a Colombia, él me vuelve me sigue contactando, somos novios de carta durante más de 6 meses y me consigue trabajo en la escuela y yo me regreso a Cuba otra vez. Allá seguimos de novios, pero esa sensación de tener que ganarme el afecto de él a mí me juega en contra, porque yo comienzo a sentir que no es suficiente, y además sigue en mi cabeza el otro novio. Estando ahí comienza a llamarme la atención muchas cosas. Comienzo a vivir temas de santería, temas de brujería, cosas supremamente fuertes, y él estaba muy inmerso en eso, muy inmerso, y él creía que todo eso funcionaba, que era de verdad. Entonces, cuando una persona se mete en eso, comienza a ver cosas que no son y comienza a sentirse perseguido, a sentir que hay cosas que lo persiguen, y a sentir todo el tiempo que hay gente detrás de él. Marisol, disculpa, yo te interrumpo en este caso porque yo quiero saber, ¿tú te empiezas a inmiscuir en este tema haciendo haciendo parte de esas prácticas, o es que tú eras víctima de este tema de brujería y santería? El novio, cuando llega allá a Cuba, lo recibe una santera, y esa santera lo adopta como un hijo más. Entonces, pues lo que él iba a hacer, yo terminaba involucrada ahí, y yo no sabía que eso era malo. Ellos me decían que eso era un baile, que ahí no pasaba nada, pero uno veía cosas muy feas, muy feas.
a mí me entró mucho miedo de ver que ella sabía cosas de mi familia, de mi mamá, que yo decía, pero ¿cómo las sabe? Yo ni siquiera se las conté a él. No podía uno decir, no, es que por internet se enteró, porque estamos hablando del año 95, 96. No era posible. Y a mí eso me asustaba, pero yo ya me había metido en cosas, cuando estaba niña, el chin, cuando la ouija, lo hacíamos en el colegio. Y uno no sabe que eso abre muchas, pero muchas puertas. Teníamos una profesora en el colegio en el que yo estaba que nos hacía desdoblarnos y nos ponía grabaciones. Yo llegué a vivir desdoblamientos, de verme tirada en el piso, y esta profesora le parecía lo más cool, lo más chévere, y uno no sabe que en todo eso está permitiendo vivir ciertas cosas que uno no debe vivir. Entonces, contestándole a Alex, pues yo no era que ellos me hicieran algo a mí, pero cuando tú te involucras en eso, tú pisas, primero estás pisando un terreno sagrado, porque un santero usa los huesos de un muerto, los entierra en su casa, o sea, los saca del cementerio y los entierra en su casa, y comienza a tomar el alma de esta persona para decirle a la persona que le tiene que dar información o no le libera el alma. Entonces, ahí entiendo yo mucho del dolor de las almas del purgatorio. O sea, uno dice, no, eso no es verdad. Sí, sí es verdad. Sí es verdad, porque no había manera que tuviera toda la información que tenía. Yo llegué a un punto que fue muy duro para mí, y era que yo salía con mi novio en el carro, íbamos por el malecón, y yo comencé a escuchar una voz: tírese, tírese, a nadie le importa, tírese. Yo tenía el cinturón de seguridad puesto, y yo le agradezco, y eso es una parte de mi historia que se me olvidó contarles. Mi abuelita me obligaba cuando era niña a rezar el rosario, obligada de rodillas. Y yo decía, ¿para qué? ¿Para qué eso? O sea, yo ni siquiera sabía que era un rosario, ni siquiera sabía por qué una Ave María. Y mi abuelita lo hacía todas las veces, o sea, era a las 6 de la tarde sagrado, y yo, reflexionando hace muy poco, dije, esas oraciones ayudaron, porque era una fuerza que me botara al mar, que me botara al malecón, y eso era un hueco. Entonces, yo me acuerdo de haberme cogido el cinturón, pero cogerle mucho miedo. Yo decía, yo no quiero ir allá, no quiero ir allá, pero siempre terminábamos yendo allá, a donde la santera. Bueno, para no alargar la historia, porque tiene muchas más cosas, yo me devuelvo a Colombia porque me estoy dando cuenta que es insostenible el tema de su miedo a todo. Él le tenía miedo a absolutamente todo, a que lo persiguieran, a que le dijeran, él pensaba que le estaban haciendo brujería, pensaba que... Bueno. Entonces, un día yo siento que mi abuelita está muy mal, mi abuela materna. Nosotros teníamos una relación de odio y de amor con mi abuela materna. Entonces, un día mi abuela, yo le digo a él que me tengo que volver porque mi abuela está enferma, y que me tengo que volver. Y era una excusa, ¿no? Me devuelvo para Colombia. En enero estoy con un calendario marcando los días que faltan, porque él me dice que se va a venir para Colombia y que vamos a hacer vida juntos. Comienza a mandar dinero para que hagamos como un ahorro. Y yo comienzo a tratar de contarle mi historia a través de cartas a él, pero mucho tiempo después me entero que él nunca las leyó. Las cartas, la mayoría estaban cerradas, porque él las guardó, pero no las leyó. Y hubiera sido importante para conocernos los dos, no siendo una verdad. Este hombre termina viniéndose para Colombia, ¿cómo se llama? Viene a vivir a la casa con mis papás. Mi papá, como les digo, es muy estricto. Terminó viviendo en el segundo piso, la gente lo molestaba y le decía que él tenía un cordón amarrado al dedo gordo a la puerta del cuarto de él, del muchacho, para que si se llegaba a tratar de gatear por la noche, no sé, él se diera cuenta. Entonces, mi papá, pues muy, muy rígido, él decía que él tenía un momento que coger su camino, y eso hace que un día él, creo yo, esa es mi apreciación, me ofrezca matrimonio. Me ofrece matrimonio en un bus ejecutivo, me dice que nos casemos, y comenzamos a organizar el matrimonio. Yo no conocía a sus papás, yo no conocía a su familia,
Yo no sabía mucho de él, no sabía nada de su cultura. Yo seguía insistiendo que yo podía hacerlo colombiano, que podía hacerlo católico, y católico solamente por decir que fuera católico, ¿no? No por nada más. Él, ¿cómo se llama? Su creencia era el budismo, era ateo, él no creía en Dios. Entonces, intentamos casarnos por lo civil, no lo logramos. Y como intentamos casarnos y no lo logramos, él consigue trabajo acá en Colombia y nos dicen que les demos, que él dice que quiere ir a ver a su familia y me invita a conocerlo. Esa fue dura, esa fue muy dura porque cuando yo llego al aeropuerto, mi cuñado llama por celular a su papá y le dice, no es negra, no es negra, no es cubana. Ellos ni siquiera sabían que yo existía. O sea, yo ya llevaba más de un año con él y ellos no sabían que yo existía. Entonces comienzan a mirarme como por encima. Su cultura es que las personas se deben casar con los mismos, o sea, japonés con japonés, no japonés con colombiano. Y comienzan a hacerme como a un lado, pero yo, como les he dicho desde el principio, a mí me hacen el feo, yo trato de mostrarles que están en lo incorrecto. Entonces me empeciné con que sí, me va a funcionar el matrimonio, a mí no me importan sus culturas, yo lo voy a lograr. Y ¿cómo se llama? Nos casamos, pedimos una dispensa matrimonial y nos casamos por lo católico, pero él nunca se bautizó, él siguió siendo budista. Y ahí comienza una cosa que yo pienso que es muy triste en la vida, y es pensar que es bueno que convivan dos dioses en la casa de uno, y en este caso tres, porque yo a mi marido lo tenía endiosado. Aquí había un altar de Buda en un lado de la casa muy grande, un altar con arroz, un altar con incienso, con agua, con los nombres de todos los difuntos, y al otro lado de pronto una crucecita pequeñita, de pronto una imagen de la Virgencita, pero nada más. Comenzamos a intentar tener bebé, o intentar yo, porque yo era la enloquecida que quería tener un bebé, yo quería tener un equipo de baloncesto. Y yo nunca le pregunté, nunca le dije, oye, ¿tú quieres tener hijos? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Cómo los quieres criar? ¿Los vamos a criar católicos? ¿Los vamos a criar budistas? Nada. Entonces yo creo que mi vida ha sido también un asumir que las respuestas de los demás. Entonces intentamos tener bebé, no me comenzaba a sentir todos los síntomas y perdía los embarazos. Llegó un punto en que ya dije, pues, ni modo, ya habían pasado como 2 años del noviazgo y del matrimonio, y quedó embarazada. Quedó embarazada con muchos riesgos, y él dice que habló con su familia y que su familia le dijo que no había posibilidad de que fuera una niña, si estaba yo ilusionada en tener una niña, que solamente ellos engendraban varones. Entonces yo digo, ok, pero yo sentía por dentro que era una niña y sentía que se debía llamar Laura. Entonces, el día de la ecografía, el médico le dice, es una niña, él se pone bravo, le dice que eso no puede ser, que eso es mentira, que no hay posibilidad de que sea una niña, y finalmente terminan haciendo una niña que llamamos Laura Camila. Los papás dijeron que eso era, que no era de él, y eso fue muy duro para mí. Muy duro, pues porque era imposible que hubiera una niña cuando ellos solamente engendraban varones. Lo increíble de esto es que mi hija se parece a mi suegra impresionante. Son súper parecidas, supremamente en lo físico, en el tamaño, en la estatura, en todo. En la talla, todo es súper parecido. Pero bueno, ellos se empecinaron en que no. Seguimos como tratando de jalar un matrimonio que tenía muchos vacíos, y cuando la niña tiene 1 año, nos vamos fuera del país, a vivir al país donde él vivía, tratando de encontrar un mejor futuro. Comimos de lo que sabemos por mucho tiempo. Regreso aquí, gracias a Dios. Eso también es una historia un poco larga, pero pues acá no se las cuento. Llegamos acá a Colombia con una depresión muy fuerte, queriéndonos morir ambos, a vivir en un cuarto del apartamento de mis papás, los tres.
Y esa depresión me lleva a mí muchos meses, muchos meses de no quererme ni bañar, ni querer comer, horrible, horrible. Yo veía ahí, en ese entonces ya mi mamá estaba cogida de la mano de Dios, ella no me decía nada, yo la veía que lloraba, pero no decía nada. Pero como Dios tiene todas sus cosas para irlo a uno acercando y haciéndole sus cariñitos, un día se prende el televisor de la sala y están contando acerca de un banco de tiempo en el banco de tiempo están buscando personas profesionales que ayuden a, a otras personas. Termino trabajando con una fundación que ayuda a niños y esos niños me salvaron, me sacaron de la depresión, de ver que habían otras situaciones tan distintas a las de uno, que yo estaba deprimida porque había fallado mi proyecto, pero yo tenía que comer, tenía donde dormir, mi hija tenía salud, pero eso yo no lo veía. Ese trabajar con ellos lleva a que mi hija le den un cupo en uno de los mejores jardines de esta ciudad, donde ella fue súper feliz. Terminé trabajando ahí con una mujer maravillosa, María Eugenia Sáenz, que en paz descanse, ella murió, pero fue una luz en mi camino, porque cuando nosotros estábamos, o sea, yo estaba pensando que íbamos a comenzar a retomar la vida, mi esposo se va y nos deja. Se va para Cuba nuevamente a estudiar, a trabajar, y perdemos el contacto con él por mucho tiempo. Vuelve a aparecer en el 2005 y dice que me vaya a estudiar educación para allá. Yo nunca, él siempre me dice que él me dijo que nos separáramos, pero yo nunca lo escuché. Le hago caso, me voy para Cuba, nos vamos con la niña a estudiar a Cuba y en Cuba vuelve todo este tema de la santería, de tratar de involucrar a la niña en eso. Yo ya le tenía mis respetos y trataba de estar lejos de esas cosas, pero no obstante pensaba que estaba bien leerse las cartas, estaba bien leerse la taza de café, estaba bien leer el chin. Entonces hasta ese punto había cosas que yo llegaba a saber y yo no sabía si también estaba involucrado con todo lo que sabía, o sea, con todo lo que vivía mi esposo. Estuvimos viviendo allá, estudié, el matrimonio trató como de subir un poquito, de mejorarse, pero cuando nos vamos a regresar, él me dice, no, yo no me voy a regresar, yo me quedo. Vuelve y se queda, nos regresamos, mi hija y yo, a construirnos como personas. Fíjense que ya habíamos tenido un tiempo solas donde nos hicimos como mamá e hija, como familia, éramos las dos, y después vuelve a pasar exactamente lo mismo. Vuelve acá en el año 2009. Ahí se preguntarán, ¿está ahí Dios dónde? No, yo iba a misa, yo rezaba, no sabía que era un rosario, le oía a mi mamá. Imagínense que mi mamá estaba rezando, vivimos en el mismo conjunto, mis papás y yo, y esto también, este apartamento es un regalo de Dios. Yo llegaba a las escaleras, me abrían y yo escuchaba que mi mamá estaba rezando la coronilla y media vuelta y afuera. Yo no, que me obligaran a rezar. O sea, me sentía en la época de mi abuelita, entonces, nada. Ya mi hija tiene 9 años, él regresa a Colombia y yo digo con la falsa ilusión de que pues, íbamos a empezar nuevamente. Él fue a casa en lo que había hecho por fuera y yo dije, bueno, acá empezamos de cero. Yo seguía insistiendo que quería un hijo, que quería un hijo, que quería un hijo y nada. Y por esas cosas de Dios quedo embarazada de mi hijo de 14 años, tiene ahorita. Todos los médicos decían que no. La historia de mi hijo es un poco larga, algún día se las contaré, pero a todos los no del mundo Dios dijo sí. A mí me dijeron que yo no podía tener más hijos, que no podía tener hijos, y bueno, yo nací. Nos estuvimos alejando con mi esposo a raíz de todo el tema de la ida. Comienzo a descubrir infidelidades que me dolieron mucho. Yo les decía al principio que yo tenía aquí había 3 dioses, estaba Buda, estaba nuestro Señor y estaba mi esposo. Entonces, si mi esposo decía, estoy aquí en la esquina con Barack Obama, yo le creía que estaba con Barack Obama, yo no le dudaba nada, lo que él decía, como lo decía, cuando lo decía yo le creía. Pero cuando descubro ya, creo que era como la segunda o tercera infidelidad, se me cayó el crudito.
y yo comencé a subirme, a volverme muy, muy soberbia, a verlo como esto. Y siempre lo trataba como si fuera menos, como si lo que él produjera en la casa no valiera la pena. El retiro de Maús, y si antes era soberbia, salí peor. Yo salí pensando que mi esposo era así de grande, que Dios estaba a mi lado y que él no valía nada, que no valía nada, y comienzo a hacerlo a un lado, comienzo a tratarlo peor. Eh, Marisol, yo te quería hacer una pregunta. Tú sales del retiro de Maús, pero empiezas a sentir, o sea, pensaría uno que hay un proceso de conversión y que antes se iban a solucionar las cosas, pero saliste fue, según lo que peor. estás contando, Peor. peor porque ya veías a tu esposo, como dices, más pequeñito, que tenías más soberbia. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé, yo encontré muchos fans que me decían, claro, es que él le puso los cuernos. Además, yo contaba la historia desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo le digo a la gente que está la versión del lobo y está la versión de Caperucita. Yo contaba la versión de Caperucita, no la del lobo. Entonces, para mí, lo que yo estaba viendo era un martirio. Vuelvo y les digo, yo todavía seguía encadenada a ese amor de, de, de- de cuando tenía 22, 23 años, pensando que él era perfecto. Y no era así, no era así. No, ¿qué significó Emmaús para mí? Y creo que de pronto es la pregunta de Alex. El acercarme a la iglesia. Yo comencé a ir a misa. El ir a reuniones, el entender, por ejemplo, que la Eucaristía se toma de rodillas, que la Eucaristía se recibe en la boca, que había que confesarse. Yo no me había confesado en muchos años, y aunque en el retiro hubo confesión, yo no me confesé. O sea, me la pasé diciéndole al Padre todo lo malo que era mi esposo, al punto de que él me hacía muy bien, no, pobrecita, pobrecita. Claro, yo estaba contando las cosas más grandes de lo que eres. Y pasa el tiempo después del retiro de Maús y ya las cosas están tan mal que él se va. Él se va de la casa. Vamos a psicología. Recuerdo que cuando estábamos haciendo el taller del cielo al infierno, hablábamos del tema de los psicólogos y de no hacer una oración, un discernimiento. Yo no hacía... El taller del infierno al cielo. Del infierno al cielo, perdón. Del infierno al cielo, perdón. Del infierno al cielo. Yo no hacía discernimiento de nada y terminamos en una psicóloga que nos volvió pedazos. Nos permitía decirnos hasta de que nos íbamos a morir, groserías, lo que fuera, y salíamos de ahí. La primera vez nos despedimos de beso, la siguiente vez ya no nos cogimos de la mano y ya nunca más volvimos a ser los mismos, porque nos permitió hacernos mucho, 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 mucho daño. Yo no sé cuál era la intención, pero sí sé que no estaba de la mano de Dios. Se va, en el 2016 él se va y en el 2017 nos divorciamos. ¿Qué pasa en ese lapso de tiempo? En ese lapso de tiempo yo siento que mis hijos están muy mal y que la única manera es poner a Dios adentro. Comienzo a limpiar la casa, a sacar todo lo que tenía de cosas de budismo, a poner agua bendita, a tener sacramentales, y comienzo a ir al Santísimo. En el Santísimo ocurrieron varias cosas. Yo salgo ya para separarme de mi trabajo, renuncio al trabajo para poder rescatar mi matrimonio y me daño la cadera, me tenían que operar, tenía que hacer un reemplazo de cadera porque tenía un pensamiento. Yo comienzo a ir al Santísimo y de rodillas a pedirle a nuestro Señor, porque pues yo no quería que se me fuera ese Dios que tenía, yo no me cabía en la cabeza no tener matrimonio. Y ahí en el Santísimo me sano de mi cadera. O sea, fue un milagro, porque yo un día ya no necesito un bastón. Y en ese Santísimo estuve mientras mi hijo se estuvo preparando para la primera comunión, que yo le agradezco a Dios que hubiera sido en ese momento, porque le pregunto, él era un niño, tenía 6 años, le pregunto qué se siente al recibir la comunión y él me dice, mamá, un calor en el pecho. Y yo le decía a Dios, yo quiero sentir ese calor. Yo comencé a acercarme a él y eso hizo que todas las discusiones con mi marido bajaran de volumen. O sea, ya no había ni sus gritos. Un día ya no le volví a contestar con groserías en el chat. Si él quería pelear, yo me quedaba callada
Y eso solamente lo pudo hacer Dios. O sea, yo no encuentro que haya sido otra cosa, porque Él me fue... O sea, uno dice, en el santísimo no pasa nada, en el santísimo pasa todo, absolutamente todo. O sea, no fue solamente la sanación de mi cuerpo, que fue una cosa impresionante, sino fue también la sanación de mi corazón, de comenzar a ver a un esposo muy distinto, a ver a mis hijos distintos. Yo gritaba mucho, yo estaba, o sea, todas esas cosas de la santería comenzaron a pasar la cuenta. Uno piensa que no, pero sí, todo eso son demonios y uno no entiende. O sea, yo a veces parecía una loca, yo gritaba, les decía cosas feísimas, me dolía la garganta de los gritos que pegaban. Entonces me comienzo a coger de la mano de Dios, hacer las cosas de la mano de Él, pensando que eso iba a recuperar mi matrimonio. Entonces vuelvo al cuento de a veces Dios dice sí, otras veces dice no, otras veces dice todavía no. Me mostró en muchas ocasiones en la Eucaristía que Él tiene una historia nueva para nosotros. Me presentó a María del Himalaya. Y a través de María Lima yo había escuchado la parábola de los huesos secos y me habló tan directo. O sea, yo decía, ¿cómo puedes hacer algo nuevo con mi esposo que es ateo, que pelea? Bueno, yo le veía todo. Y él siempre me ha repetido, yo puedo hacer nuevas todas las cosas. Y yo le digo, pero ¿en serio? Yo le dudo. Pero él me va mostrando que aunque yo no vea nada, como cuando uno ve crecer un árbol del bambú que no ve uno nada, él está haciendo todo. Y que ha permitido, digamos, el hecho de que yo cambie algo, porque yo no digo que yo haya cambiado al 100%, que ya no hay esas discusiones, que ya yo le digo al niño necesita esto o aquello y él se lo da sin pelea, el hecho de que él esté respondiendo económicamente por el niño, y el que, aunque yo le pedí a Dios que fuera uno el que se encargara económicamente de nosotros, ha sido Dios el que se ha encargado de nosotros. Aquí es muy loco, Anita y Alex, pero acá nunca falta el pan. Y yo no tengo trabajo desde el 2016. O sea, no hace 5 años, no hace un mes, no. Yo asesoro estudiantes que se van fuera del país a estudiar precisamente a la escuela, pero digamos, desde pandemia, eso se redujo un montón. Y no obstante, Dios nunca se ha dejado ganar acá. Acá, de pronto digo, ¿qué voy a hacer con tal cosa? Y ahí aparece. O sea, de alguna parte. Entonces, Él me ha mostrado que la providencia es Él, a través de tu esposo. Pero es Él. Es Él y Él no se deja ganar en generosidad. Me ayudó a pagar la universidad de mi hija. Me ha ayudado con las deudas, los impuestos, las cosas. Aquí lo que les digo es una locura, es saber que Él es la providencia. Se preguntarán si nosotros volvimos, pues nosotros no hemos vuelto. Él ya no vive acá, vive en otro país, vive en su país de origen. Pero el Señor me ha ministrado de muchas maneras, me ha dicho que debo hacer lo que tengo que hacer mientras Él hace lo que tiene que hacer. En ese trasegar y en esa depresión después del divorcio, comencé por gracia de Él, y Él ya me lo había dicho. Fíjense que en una confesión, que también uno no se da cuenta de la gracia de la confesión, yo fui a confesarme estando embarazada de mi hijo, sin saberlo, yo no sabía que estaba embarazada, y el sacerdote, mi esposo se queda afuera, y el sacerdote tenía unos dones muy bonitos, el padre Miguel Ángel, me coge de las manos y me dice, perdóname, pero te voy a decir 2 cosas que él me dice que te diga. La primera, que ese hombre que está afuera sería capaz de que el agua le llegara aquí por ti. Y yo vengo a recordar eso hace un poco. O sea, el Señor me había mostrado de diferentes formas que Él era el papá de mis hijos y que Él tenía un proyecto de vida para nosotros, pero yo siempre fui rebelde. Lo segundo me dijo, escribe todo lo que te voy a decir y escribe todas esas cosas que voy a poner en tu corazón. Y yo me acuerdo andar con una libretica en la cartera para anotar cosas, pero después lo dejé porque es que yo tenía que sacar a mis hijos adelante, entonces tenía que buscarme, aunque sea 50 pesos en la calle, sin saber que Él me estaba poniendo acá y que Él se iba a encargar de mí.
En el año 2018, un día estoy llorando en mi cama en una depresión absurda viendo series de criminales y una amiga me llama, Tatiana Villamil, que tiene una historia preciosísima de vida, y Tatiana me dice, ¿estás llorando? Y le dije yo, sí, ¿cómo sabes? Está llorando otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Digo yo, es que yo quiero contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y me dice, qué te frena? Y le digo yo, pues es que no sé cómo. Y entonces me digo, pues hagámoslo, yo te ayudo. Comenzamos un blog, ella y otra amiga que fue la que hizo el diseño, que también es un ángel de Dios, Diana Zuluaga, empezamos un blog contando testimonios de lo que Dios había hecho en nosotros. Y yo he entendido a partir de eso que el Señor va trabajando en uno, no en el momento en que uno quiere, ni como uno quiere, sino cuando Él quiere. Y, y que mientras uno hace las obras de Él, como lo que ustedes hacen, el Señor no se deja ganar en generosidad. Él le da a uno todo. Lo saca de donde está, que yo llamo que lo saca uno de Egipto, cuando siente que ahí se va a perder. A mí me sacó de Egipto. Seguir mi hogar en donde se adoraban a dos, ¿cómo se llama? A dos dioses, Los dioses. no era lo mejor. No era lo mejor. Mis hijos se tenían que despedir de Buda y después yo les daba la bendición. Eso no es vida para un niño. ¿Qué hay en la cabeza de ellos al vivir una cosa así? ¿No? Salíamos a misa mientras él rezaba sus mantras y cuando llegábamos a la casa olía incienso. Él seguía untándose sus cosas de santería. Tenía que sacarnos. A Jumbo lo tenía que sacar de aquí, de mi casa, de la casa, y a mí sacarme de ese matrimonio. No estoy diciendo que él quiera la nulidad. Él siempre me ha mostrado que no. Él no quiere la nulidad del matrimonio. Él sigue insistiendo que al principio no fue así. Nos creó uno solo cuando dimos el sí. Aunque él sea budista y aunque sea católica, el que condujo ese matrimonio y a que nos tocara casarnos por lo católico fue Dios. Entonces, él no cree en la nulidad matrimonial, pero tenía que sacarnos de ahí. Y que a veces nos dice sí, a veces nos dice no, o todavía no. Y a mí, en esto me ha dicho que todavía no. No sé qué planes tiene para nosotros, no sé si será aquí, no sé dónde será, pero él tiene un plan. Más cuando tú le entregas la vida y le dices, me abandono, te entrego todo y es tu voluntad en mí, en mis hijos, en mi esposo. Él puede hacer nuevas todas las cosas a que uno piense que no. No sé qué Marisol, más. que me causa una curiosidad y quiero que le cuentes a la familia de Regálame tu historia y a los futuros participantes del taller del infierno al cielo en el matrimonio. Y porque nos hacen mucho la pregunta, es que yo ya estoy separada, entonces puedo hacer el taller, y es que yo estoy sola, entonces ¿para qué? ¿Qué te llevó a ti a buscar el taller del infierno al cielo en el matrimonio? Entonces, como digo, es otra historia. Estaba mirando internet y encuentro una invitación a un Zoom que ustedes iban a hacer. Y me causó curiosidad. Dije, pero si yo ya llevo 8 años separada, ¿a qué voy yo a un taller de matrimonios? Entonces, yo vuelvo y les digo, yo exactamente como escuchar una voz no la escucho, pero es como algo en el corazón que me dice, entra. Entonces, mando el mensaje para que ustedes me incluyan veo y digo, ay, qué tan bonito. Y algo que me movía era el tema de poderles decir a las demás personas que aunque el matrimonio no se haya restaurado, no está roto, que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Y yo decía, bueno, en algún momento lo podré decir, yo quiero entender por qué estoy acá, porque yo le decía al Señor, quiero entenderlo, por qué quieres, y termino haciendo el taller. Y termino haciendo el taller y entendiendo que el Señor me tenía ahí, primero para escuchar muchas cosas que había querido hacerme la sorda. Lo otro para descubrir que teníamos heridas y que yo había llegado muy herida a mi matrimonio. Tenía demasiadas heridas. Lloré la primera parte, el primer día del taller lo lloré muchísimo, porque yo no sabía que esto existía. No tenía ni la menor idea. Ya había hecho penitencia por amor, ya había hecho por él y por mí. Y en esa penitencia por amor había encontrado una herida que no soy capaz de contar.
pero que fue muy fuerte y que marcó toda mi vida, mis miedos, el terror a dejar a mis hijos solos, el terror de que a mis hijos les pasara algo. Ese miedo lo descubrí allá y fue muy, muy, muy duro. Entonces, yo creo que me llevó porque él necesitaba sanar y contarme ciertas cosas. Uno dice, ahí no pasa nada, pero cuando tú te abandonas a la mano de Dios, ahí pasa todo. De ahí salieron pues como emociones. Él me había pedido que empezara a orar por los matrimonios y yo le decía, Señor, pero ¿cómo? Y me mostraba, o sea, yo le digo, Señor, háblame con plastilina, pero él me habla más allá de plastilina. Yo creo que me hace la película, me la muestra, me dice, acá está el productor, el director, todos los asistentes, y yo así le entiendo. Y entonces, eso de comenzar un cenáculo por los matrimonios me lo había dicho antes de pandemia, pero uno le hace las cosas cuando uno se le da la gana, no cuando Dios quiere. Y uno no sabe cuántas vidas puede tocar con eso. Entonces, pues dije un día, me arriesgué a decirle a Anita si podíamos empezar un cenáculo por los matrimonios y bueno, en esas estamos. Pero entré ahí por una emoción de nuestro Señor y le agradezco a ambos, o sea, todo lo que aprendimos ahí a mí me marcó mucho, pero creo que lo más fue el de penitencia por amor. El penitencia por amor para mí fue impresionante entender eso, porque antes yo lo hacía con un manual. A veces uno cree, yo cojo el manual y aprendo a manejar un carro. No es así. No es así. Es cuando Dios le prende a uno el chip y uno entiende qué es lo que debe hacer. Qué hermosura, no, seguro el Señor tiene un propósito grande allí para ti, aparte de todo lo que aprendiste, todo lo que, no sé, caíste en cuenta, lo que vienes sanando, pues imagínate ese cenáculo que ya estás liderando en Matrimonios con Propósito, eso es una cosa grandísima, o sea, es que la Virgen nos llama a hacer cenáculos, pero uno cree que si no tiene el cenáculo ahí en la casa, no, aquí se va a hacer algo grande con esa obra que el Señor puso en tu corazón. Marisol, no, precioso. Perdón, no, antes de que terminemos, Marisol, así súper cortico, súper resumido, una cosa muy pequeña, dos cositas que te quería preguntar. Una, ¿cómo fue el tema de cómo logra estudiar tu hija, la universidad? Lo de mi hija fue muy loco porque yo no tenía plata, yo no tenía dinero, tenía un poco dinero ahorrado. Ella quería estudiar en la Universidad de los Andes, yo no tengo cómo pagarle la universidad, vamos, le digo la única manera es vender el apartamento. Ella y el niño se ponen a llorar y dicen no. Le digo, bueno, la única es que busques en internet a ver una universidad que más o menos tenga la carrera que te gusta. Terminamos en la EAN, en la Escuela de Administración de Negocios. Ella me dice, mamá, esta me gusta. Yo dije, no, madre, si los Andes valen eso, ¿cuánto valdrá la Escuela de Administración de Negocios? El día que una amiga me había dicho, cuando yo le dije que no sabía qué iba a hacer con la universidad de mi hija, me dijo, deja que Dios te sorprenda. Y Dios lo sorprende a uno impresionante. Yo no sabía todo lo que iba a pasar. Le regaló ese año, gracias a encontrarme con una amiga de la universidad, Claudia Rojas, que es una belleza de ser humano. Trabajaba con una persona que fue jefe mío y le consiguió el semestre a mi hija sin pagar en la Universidad del Bosque. Sin pagar el primer semestre que tenía que hacer para poder concluir sus estudios de colegio. Y en el caso de la universidad, el día que fuimos a hacer los papeles, mi hija me dijo, mamá, a mí me duele mucho que yo fui muy juiciosa en el colegio y tengo muy buen IFEX, pero pues eso no vale de nada, mira que no valió de nada para los Andes. Y le digo yo, mi amor, confía en Dios. El día que entregamos los papeles para hacer la solicitud del cupo, nos dice la chica que nos recibió, Milena, tampoco se me va a olvidar, dice, ay, pero tú tienes un muy buen IFEX y no te vas a presentar a la convocatoria. Le dice mi hija, ¿para la convocatoria? Ayer, o sea, el día que ella me había dicho, lanzan la convocatoria de becas a los mejores IFEX del país. Y entonces me dice, preséntate, y mi hija obtiene una beca del 35% en el semestre. El semestre que yo más pagué, Alex y Anita, fueron 3.800.000, el semestre que yo más pagué. El resto lo pagó Dios. O sea, de una universidad, los Andes eran 18 millones de pesos. Mi hija estudió en una muy, muy buena universidad y
Gracias a Dios. Qué belleza, es Qué que bendición. Dios es el dueño del oro y la plata. Y no Somos se los deja hijos ganar del en rey. generosidad. Qué bendición, Él no se Marisol. deja Muchas ganar. gracias. No, a Precioso. ustedes. Y que mira que fue primera vez que diste tu testimonio y mira qué hermoso el Espíritu Santo como hablaba a través de ti. Seguramente muchas personas necesitan escuchar cosas que el Señor está diciendo hoy y por eso es importante que tú que estás viendo este testimonio compartas. Yo siempre lo digo, ese es el granito de arena tuyo, es tirar la semilla y el Señor se encarga y es compartiendo. Deja un mensaje bien hermoso a Marisol, suscríbete al canal, compártelo bastante y ya la tarea está hecha. Un abracito, muchas gracias a todos por compartir, porque sé que lo van a compartir, porque esa es la idea de este canal. Marisol, Dios te bendiga y gracias nuevamente por tu generosidad. Preciosa Marisol, nos seguimos viendo en Matrimonios con Propósito con ese cenáculo tan hermoso. Un abracito. Muchas Dios te gracias a los dos. bendiga. Gracias. Chao. Chao.